Vamos al tema que nos convoca hoy porque obviamente hay varias cosas dando vuelta, pero hay una columna bien interesante de que apareció hoy día en el Mercurio, Centros en Decadencia. Fue la columna de Ignacio Aravena, investigador de la Fundación Piensa, que hoy nos acompaña. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola Ignacio, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. En vivo e indirecto desde Londres. No vamos a preguntar qué hora es allá, Ignacio, pero me imagino que es más bien tarde, así que muchas gracias por estar con nosotros. Así es. Por favor, siempre feliz de volver a la radio. Aunque los que nos ven por streaming ven que el fondo de pantalla es Valparaíso, entonces hay Muy bien. un cruce de lugares. Pero también Valparaíso, una de las protagonistas de esta columna. Así que, bueno, partamos un poco entendiendo tu diagnóstico, porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día con las principales ciudades de nuestro país y cómo también la administración municipal, el tema de los permisos, el cuidado de las áreas urbanas está determinado por ellos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál fue tu diagnóstico y por qué escribiste esta columna? Mira, yo creo que hay que partir reconociendo algo, y es que uno tiene que valorar lo que tiene, y nos olvidamos de cómo era Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y otras grandes comunas de Chile en los años 90. Eran centros abandonados, inseguros, con poco desarrollo, y hubo una serie de políticas de renovación urbana y de atraer a la gente a volver a habitar los centros. Y claro, uno puede pensar que habían cosas que mejorar, pero de una u otra forma éramos bastante prósperos, y si nos comparábamos con cualquier vecino en Latinoamérica, por algo se nos reconocía como un país donde de una u otra forma se hacían negocios, donde llegaba gente de distintos países, donde llegaban turistas. Y eso el 2018 nadie hubiese pensado dos cosas. Primero, el estallido social. Pero el estallido social fue un shock, fue un temblor que cambió las cosas en el corto plazo, que se mantuvo. Se quemó gran parte de Santiago, en su centro, en Valparaíso, en Viña, y eso causó daños. Pero uno podría pensar que 5 años después del estallido social las cosas cambiaron, y no han cambiado. Entonces hay que preguntarse qué otra cosa puede estar influyendo lo que sucede ahí. Y mi hipótesis, y lo que los datos nos muestran un poco, es que la administración municipal en las 3 comunas ha sido bastante pobre. Y ha sido bastante pobre porque no se ha preocupado, por un lado, de revertir la causa, y dos, con una suerte de populismo, también ha traído, por ejemplo, el comercio ambulante en desmedro de quienes les pagan las contribuciones, que son el comercio formal. Y eso de una u otra forma hace que nuestros centros estén bastante en decadencias, abandonados, inseguros, inhabitables, y que incluso la gente lo quiere evitar después de ciertos horarios porque sus propias vidas están en peligro con todas las olas de homicidios que hemos visto. Y ahí, Ignacio, ¿cuál es el rol que tienen los centros de las ciudades en la actualidad? Porque vemos que especialmente en nuestras ciudades, los centros tienen un factor comercial bastante importante. Estoy pensando en particular en el centro de Santiago, y hoy día vemos un éxodo de diversas empresas con muchos trabajadores que se han ido desde Santiago, desde el centro de Santiago mismo. Desde ese punto de vista, ¿cuál debería ser la acción que tomen las ciudades para revitalizar el centro de las ciudades con la dificultad que eso plantea, verdad? Mira, yo no sé si plantea una gran dificultad eso, porque de una u otra forma los centros urbanos, sobre todo en las zonas metropolitanas, tienen una fuerza centrípeta bastante fuerte, es decir, la gente llega al centro. Todas las líneas del metro convergen ahí, las principales líneas de micros pasan por ahí, los autos pasan por ahí, y eso naturalmente hace que para las empresas, el comercio, las oficinas, sea bastante lucrativo estar ahí. Por lo tanto, a diferencia de lo que puede suceder en otras comunas en la periferia, acá no hay que atraer a las empresas, sino que simplemente hay que saber cuidarlas, y eso es lo que no hemos hecho. De una u otra forma, tú piensas que si tienes una cadena de abastecimiento, trabajadores y una serie de insumos para que las empresas funcionen, su mejor localización está en el centro. Y tú puedes ver que eso pasa en Nueva York, en Londres, Shanghái, Buenos Aires, pasaba en Santiago, y por lo tanto había una condición natural. Pero la mala administración ha ido matando eso, porque yo les pregunto, caminar por el centro de Santiago es bastante difícil hoy en día. ¿Y eso por qué? Pues está lleno de comercio ambulante, porque es inseguro, porque hay una serie de problemas que de una u otra forma no nos invitan
a habitar un territorio que naturalmente deberíamos estar utilizando. Claro, o sea, nos topamos con carpas, gente viviendo ahí en cerca de las calles, a las orillas del río, en los parques, la suciedad, el olor, o sea, son varias las cosas que uno se encuentra lamentablemente en estas comunas. Pero ¿cómo finalmente? Porque pareciera muchas veces que los alcaldes o las municipalidades dicen que están un poco amarrados de mano en cuanto a la toma de distintas medidas. Pero, por ejemplo, hoy día conversaba y me daban el dato que de Santiago, por ejemplo, ya hay un flujo de 1 millón de personas que ya no van hacia una comuna como Santiago y que se han trasladado hacia, por ejemplo, Providencia. Y uno dice, bueno, tienes un efecto en que tienes Santiago, Recoleta, que están en una situación similar, y tienes otras como Providencia que están en mucho mejores condiciones. ¿Cuáles son esos factores que desde la perspectiva de un municipio son clave al momento de mejorar el estado y la convivencia de la misma comuna? Yo creo que tu pregunta, Mara, es clave, y acá tenemos que pensar algo, que muchas veces los incentivos, incluido la inacción o los dichos de los alcaldes, generan impactos. Y piensa algo, cuando el alcalde Sharp fue electo, una de las cosas que habló fue del comercio ambulante y permitir que este operase. Cuando la alcaldesa Hasler tomó el poder en Santiago, una de las primeras cosas que habló fue de democratizar los espacios públicos, y eso aquí se tradujo más de 1.000 permisos para vendedores ambulantes. Barrio Mey, la Alameda, el centro de Santiago, todos los sectores íconos al final del día se atiborraron de comerciantes ambulantes, y eso genera dos efectos. Uno, que quien paga para poder tener buena exposición, accesibilidad, seguridad, no lo está teniendo, y más encima ve que tiene una competencia que no paga impuestos, que no paga contribuciones, que le termina arrebatando sus clientes, y eso por supuesto hace que se vayan a otras comunas bien administradas, como es el caso de Providencia, donde por ejemplo la seguridad ciudadana, que obviamente, y todos sabemos, no tiene el mismo poder que Carabineros, de una u otra forma marca presencia y hace que el comercio ambulante no sea tan próspero o tan activo. Y de hecho yo creo que la alcaldesa Hasler, el alcalde Sharp se dieron cuenta de esto, y en los últimos 2 años han tenido que dar vuelta a su discurso, y ahora ellos hablan de la casa del comercio ambulante, de estar 24/7 preocupados porque estas cosas no sucedan, y eso es porque ellos tienen un margen de acción. Y ojo, esto no es solo el comercio ambulante, pensemos en estado más macro. El CAE fue lo mismo, anunciaron que en algún momento se iba a condonar y la gente dejó de pagar. Si tú dices que vas a fomentar el comercio ambulante, ¿qué haces? Se te llena de gente y tienes verdaderas batallas campales. Nosotros hemos visto en la televisión cómo bandas se enfrentan por tener un terreno bien ubicado para poder vender más. Y eso fue por una señal, un mensaje que las alcaldías enviaron. Eso claramente es un problema político y de mala administración. Y ahí en el desafío de las señales políticas, de la recuperación de los centros históricos, especialmente de las ciudades, ¿cómo está nuestro país en comparación al resto de Latinoamérica? Porque tú comentabas precisamente en tu diagnóstico de la situación particular que había vivido Chile en comparación a los países del barrio, ¿verdad? Pero uno ve que, no sé, recorriendo algunos países de Latinoamérica, que hay países que tienen peores condiciones económicas que las nuestras y logran que su ciudad, o tener polos de desarrollo turístico bastante más desarrollados incluso que lo que tenemos nosotros. O sea, desde el turismo internacional como desde el turismo al interior del país. ¿Cómo es la situación actual y qué se puede hacer con la información que tenemos, verdad? Ahí yo creo que hay que reconocer dos variables. Hay variables que son naturales, variables geográficas, como por ejemplo que ir a Brasil o Colombia por el clima es más atractivo que ir a Chile en invierno, por ejemplo, y eso hace que de una u otra forma haya una atracción a esas zonas, pero también son ciudades altamente segregadas donde tú puedes ver, hay una foto clásica en Brasil que tienes un centro bastante próspero, tienes un muro y al lado tienes las favelas. Claro. Y eso hace que sean centros bastante condensados. Nosotros en Santiago habíamos logrado descomprimir ese ambiente, habíamos logrado generar una ciudad bastante próspera, segregada, con muchos problemas, pero las cosas convergían a Santiago. Hoy en día, no sé, Banco Santander se va a ir a Las Condes.
El metro, por ejemplo, no da abasto para recibir a la misma cantidad de personas. El Conde se va a llenar, se va a atiborrar, van a haber más tacos, va a ser más complicado y por lo tanto la misma gente va a sufrir. Entonces, también nosotros tenemos una ciudad que hemos trabajado por recuperar, por llevar hacia el centro y ahora se nos están moviendo las empresas. A otras ciudades han tratado de hacer lo contrario. En Colombia, Bogotá, por ejemplo, ha hecho esfuerzos para renovar su centro urbano. Tienen una agencia de renovación urbana que se preocupa de atraer a las empresas, de dar seguridad, de poder generar cambios en la ciudad, pero nosotros lo que estamos viendo es lo opuesto. Estamos dormidos ante las declaraciones en redes sociales, las peleas por la prensa, pero la verdad es que si vemos las acciones que se han hecho son nada. Entonces, más que compararse con los vecinos, es preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas acá por casa, y yo creo que no lo estamos haciendo. Oye, y bueno, estamos conversando con Ignacio Aravena, investigador de la Fundación Piensa. Pienso en como esta un poco retórica populista de esto, vamos a democratizar, vamos a abrir, como decir, vamos a abrir la Grande Alameda al comercio ambulante, pero en este caso, ¿cómo finalmente se va perjudicando a la gente que vive en esas comunas a través de estas medidas que al final terminan destruyendo la convivencia cívica de los distintos sectores o los distintos barrios? Lo pienso en la perspectiva no solo desde el comercio ambulante, sino que finalmente cualquier emprendedor que tiene un restaurante, me estaba acordando por ejemplo el caso de la Fuente Alemana, que Carlos Siri decidió irse del centro de Santiago porque no aguantaba el nivel de violencia. Entonces, a través de eso, los emprendedores, los lugares bonitos para comer, para visitar, para ir a comprar, para caminar o bien turístico, empiezan a destruirse, se empiezan a mover probablemente a comunas, digamos, mejor administrado y probablemente con mayores recursos, y eso aumenta los recursos de las comunas que ya los tenían y empieza a perjudicar económicamente a las comunas donde se va el flujo de comercio. Entonces, ¿cómo ves tú finalmente las consecuencias de estas decisiones en el impacto general? Bueno, yo creo que tú dijiste una palabra que es bastante importante y es democratizar el espacio. Y yo creo que más que medidas democráticas son bastante autoritarias y con poco sentido de democracia. De una u otra forma, permitir que la gente pueda trabajar, que pueda disfrutar los espacios públicos y que pueda habitar el espacio, es parte de hacer ciudad y que tengamos una convivencia como seres humanos que compartimos un espacio, una ciudad. Si tú lo que haces es, en paralelo, permitir que otras personas que no pagan impuestos, que no pagan contribuciones, que no contribuyen a la seguridad, trabajen, operen ahí y alejen a las personas que quieren trabajar y hacer su vida tranquila, y que de una u otra forma nosotros trabajamos para poder tener bienestar, yo creo que eso es lo menos democrático que hay. Y al final del día, la segregación que tanto uno critica, de una u otra forma también tiene una componente que es endógena a las personas, y es que si tú estás en un lugar que no te ofrece buena calidad de vida, si tú estás en un lugar que no es seguro y tienes los recursos, te vas a ir. Y si tú te vas, estás alejando el trabajo, los ingresos, y volvemos al Santiago de los 90. Para los que son más jóvenes, yo los invito a ver incluso fotos de lo que era Santiago en los años 90 y cómo se tuvieron que inventar incluso subsidios de renovación urbana, que a la gente se le pagaba extra para que se fuese a ir a Santiago, porque antes estaba bastante abandonado y era inseguro. Se hizo un trabajo por más de 20 años y en estos últimos 5 años se está matando todo lo que se ha hecho. Yo lo encuentro terrible y nuevamente poco democrático. Son decisiones aleatorias, no tienen lógica. Bueno, interesante punto de vista y conversación con Ignacio Aravena, investigador asociado de la Fundación Piensa, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Ignacio, muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Saludos a todos quienes nos están escuchando. Igualmente, muchas gracias por esa gentileza y nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más temas interesantes en Llegó la Hora.